Hola, mi nombre es Ángelo Narváez. Actualmente soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Me encuentro cursando la carrera de contabilidad. El siguiente video va dirigido para el economista Osvaldo Lor y a quien respecta interés del tema a tratar, el cual es el ciclo económico. Para empezar, trataremos de entender de qué va un ciclo económico. Corresponde a las oscilaciones de la economía generadas en un periodo determinado de tiempo, en las que las fases de expansión y contracción se suceden de forma alterada y recurrente. El ciclo económico consta de 4 fases, las cuales son el auge, la recesión, la depresión y la recuperación. Para entender un poco de lo que consta cada una de las fases, trataré de detallarles cada una de ellas, empezando por el auge. Es la fase más alta del ciclo económico, donde toda producción, distribución y consumo de bienes y servicios se encuentran en un periodo de prosperidad y apogeo. El auge es la etapa opuesta a la depresión. 2. La recesión. Deceso o retroceso de la actividad económica en general, en las que la inversión, producción, empleo, comercio, banca, entre otros, disminuyen de una forma muy notable. Una recesión abrupta genera una crisis económica, la cual se caracteriza por el exceso de producción en la relación a la demanda, quiebre de muchas empresas y desempleo. Si durante la recesión la economía cae por debajo del nivel mínimo de recesión anterior, nos encontramos frente a una contracción. 3. La depresión. Es la fase más baja del ciclo económico, con periodos de estancamiento donde prácticamente se detiene el proceso productivo. Constituye un hundimiento general de la economía, por lo que en esta misma fase se generan condiciones que permiten la recuperación y posteriormente el auge. Recuperación. Fase ascendente del ciclo económico, que se caracteriza por una reactivación de todas las actividades económicas, aumentando el empleo, la producción, la inversión, las ventas, entre otros. Si durante la recuperación la actividad general supera el auge del ciclo económico inmediatamente anterior, nos encontramos frente a una expansión. A continuación, como podemos observar en el siguiente gráfico, trataré de explicarles de qué va un ciclo económico. En el eje de las ordenadas, o más conocida como eje Y, situamos el nivel de las actividades económicas, y en el eje de las abscisas, o más conocida como eje X, el tiempo. De esta forma podemos apreciar cómo a medida de que pasa el tiempo, la actividad económica atraviesa por periodos ascendentes y descendentes, con todos los efectos que ésta tiene sobre la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En este ejemplo, al inicio de la curva hemos representado la recuperación a la cual se desplaza de forma ascendente sobre ella, hasta llegar a un punto máximo, denominado el auge. Luego viene un deceso, que caracteriza una etapa de recesión, hasta que llega a un punto más bajo, llamado la depresión. A partir de ese momento, ya nada puede ser peor, y comienza un nuevo ciclo, por medio de otra fase, la cual es la recuperación. Y así sucesivamente es lo que va pasando en el ciclo económico. El ciclo económico consta de 3 puntos de comportamiento, los cuales son: 1. El movimiento ondulatorio. Sus fases se alteran en forma ascendente y descendente. 2. Posee un tiempo de duración. Y 3. La producción y precios son afectados por cada fase del ciclo. Hay una duda, una interrogante, que todos llegan a tener en un punto, la cual es: ¿por qué las emociones son importantes en el ciclo económico? Como se explica en la siguiente gráfica, la empresa en un punto tiene cierto optimismo. Las cosas van bien, todo sale bien, la gente se emociona, todo está saliendo acorde a los planes, no hay despidos, empieza a avanzar más y más la economía. La gente se siente asombrada, maravillada por lo que está pasando. Existe un gran entusiasmo. La gente comienza a sentirse segura, empieza a invertir en acciones, invierte a tal manera que llega a un punto de la euforia. En este punto la gente se encuentra súper feliz, tanto que se siente que puede derrochar el dinero. Siguen invirtiendo su dinero, subestiman el riesgo que es invertir un dinero en unas acciones, algunas de las cuales ya no le van a producir ganancias. Empieza a bajar la economía, la gente empieza a tener un poco de ansiedad.
porque el dinero ya no ingresa de la misma manera y las acciones se van perdiendo mediante el transcurso del tiempo. Las cosas siguen empeorando, la economía sigue bajando, la gente entra en una etapa de negación. La gente empieza a decir que no puede ser que esté yendo tan mal, que tal vez es un periodo de tiempo por el cual está pasando un mal momento la empresa. Piensan que las acciones van a volver a subir. En el tiempo del internet piensan que todo es negociable. Pero aún así, las cosas siguen empeorando, la economía sigue bajando. Entonces ahí entran en una etapa de ¿cuál? Del miedo, seguida de la desesperación. En ese punto es cuando se comienzan a vender las acciones, comienzan a haber despidos, después sigue la etapa de la recapitulación. Aceptan que las cosas están mal, buscan maneras de comenzar de nuevo y pasan una etapa de desprendimiento de emociones. Empiezan a sentirse un poco menos tristes, un poco más indiferentes, toda la gente empieza a trabajar un poco más y pasan una etapa de depresión. Porque a pesar de que haya pasado varios años, sienten que no volverán a estar como en el principio. Pero a continuación comienza a mejorar la economía. Siguen a la etapa de la esperanza, la economía sigue subiendo y llegan a una etapa del alivio. Las acciones vuelven a tener su fruto y regresamos al optimismo. Y volvemos a empezar de nuevo con todo el ciclo nuevamente. Entonces aquí entendemos por qué las emociones son importantes en un ciclo económico. Los humanos tenemos diferentes emociones que por tanto van afectando en un ciclo económico. A continuación, traté de darles un ejemplo de lo que va el ciclo económico. La empresa ABC se dedica a la fabricación de mascarillas. Son los principales distribuidores de mascarillas a los centros de salud. Comienzan teniendo una economía estable, de tanta inversión, tanto como del dueño y los que invirtieron con él. Viene el COVID. Es de uso obligatorio la mascarilla para toda la población. Eso produce que la fabricación de mascarillas aumente y lleva a tener una producción más alta, lo que implica más plazas de empleo, la economía de la empresa comienza a subir, se mantienen en una etapa de ¿qué? Del auge. ¿Qué pasa a continuación? Se va controlando la pandemia. La producción de mascarillas decrece. Ya no hay el mismo ingreso de dinero, el cual tenían en el auge. Esta es la fase de recesión. Cada vez hay menos casos de COVID reportados. El uso de la mascarilla deja de ser de manera obligatoria para la población. Hay menos ingresos a la empresa. Sabemos que nos encontramos en una etapa de depresión. Comienzan a haber despidos. Ya no hay el mismo ingreso de dinero. Pero sin embargo la empresa sigue produciendo. De aquí a unos años no sabemos a qué pandemias o epidemias nos podemos enfrentar. Y entonces la empresa se va a enfocar y va a estar en una etapa de recuperación. Y así sucesivamente es lo que pasa en un ciclo económico. Como conclusión, entendemos que el ciclo económico es una variación constante que tiene lugar en las actividades económicas y está conformado por 4 fases, las cuales sabemos que la primera es el auge, que consta de un gran desarrollo económico y de la riqueza. Luego llega la etapa de la recesión, en la que se alcanza un punto de inflexión que cambia la tendencia de la fase anterior. Entrando a la tercera fase, conocida como depresión. Y aquí alcanza el mayor punto de caída de la economía. Aquí es cuando se entra en acción la cuarta fase, que es la recuperación, orientada en la recuperación económica, valga la redundancia. Hay que tener en cuenta que estos ciclos económicos no tienen la misma duración, ya que en ocasiones todas las fases se pueden concentrar en un par de años, o bien en un periodo de más tiempo. Estamos hablando de unos 50 años, o incluso más, o incluso menos. A lo largo de nuestra historia, los ciclos económicos han dependido de multitudes de variables, principalmente la climatología, debido a que la economía ha estado tradicionalmente ligada a las cosechas. Aunque otros factores tales como la política, la guerra, el desarrollo tecnológico, los cambios demográficos, las migraciones o expansiones de nuevos mercados producen la alteración dentro de los ciclos económicos, tanto como nacionales como mundiales. Como recomendaciones, como una recomendación importante, en una encuesta realizada en una charla de economía, varios inversionistas expertos coincidieron y dicen que la mejor fase para invertir es la de la depresión y la peor fase para invertir es la del auge. Espero haya solventado cada una de sus dudas que tuvieron en el transcurso del video. Gracias por prestarme atención, que tengan un excelente día.